Hoy 17 de febrero comienza el Carnaval de Río de Janeiro, un patrimonio inmaterial de la humanidad según la UNESCO y el mayor festejo de Brasil. Los 9 días de fiesta empiezan con la coronación del Rey Momo y los primeros desfiles de las escuelas de samba que ahora están protagonizadas por niños, por lo menos hoy. La alcaldía reveló que la ciudad puede obtener hasta 870 millones de dólares por todo el carnaval. Pero más allá de esto, una de las preguntas de fondo es ¿qué tanta representatividad tiene la cultura afrobrasileña? Desde Río nos acompaña Carla López, historiadora y profesora de artes. Carla, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Y si bien la samba es un legado de esclavos africanos que fueron llevados a lo que hoy es Brasil, y ese baile es el centro del Carnaval de Río de Janeiro, los afrobrasileños no siempre han sido los protagonistas. ¿Qué tanto espacio tienen para expresar sus narrativas culturales? Bom dia, eu agradeço pela oportunidade. Agradezco la oportunidad. Na verdade, Y en realidad, esa cultura afro, negros, mulatos, mujeres, LGTBIQ, todos están dentro de esta escuela de samba. Es la cultura de la escuela de samba. La desigualdad es grande. Pero en los últimos años hemos intentado responder a este derecho sobre hombres y mujeres negros, como un gran homosexual de la bossa nova del siglo XX, Madame Satam. La representatividad de los negros y negras es grande, pero la visibilidad de su protagonismo ha sido de los pocos que lo han conquistado, no por la comunidad, sino por la sociedad en general. ¿Y usted cree que hay apropiación cultural por parte de mestizos y de los turistas que van al carnaval? Y si su respuesta es sí, ¿cómo funciona esa apropiación? La apropiación es verdadera, es real. Pero esta apropiación, en los últimos años, ha sido un elemento que ha sido muy discutido y estudiado para estudiar de qué manera no es correcta. Algunas fantasías, algunos disfraces, algunas decoraciones, para que representen la cultura del negro y la negra brasileños. Es necesario respetar y entender el verdadero protagonismo de sus autores, de aquellos que construyeron estos valores y respetarlos y referenciarlos, tenerlos en cuenta, tener una referencia, hacer una referencia. Usted previamente nos explicaba que con el paso de los años, los afrobrasileños han podido revertir un poco esta apropiación cultural. ¿A través de qué actos han logrado volver a poner la cultura afrobrasileña en el centro del Carnaval de Río de Janeiro? La verdad, nosotros tenemos una nueva lectura historiográfica y es muy importante esto. Como los jóvenes y negros empezaron a entrar en la academia, el espacio académico también fue conquistado por la población negra. La historiografía oficial está siendo totalmente reescrita y en este sentido, esta revisión está siendo apropiada por las escuelas de samba, que entendieron que ahora no es una cuestión de hacer como un exorcismo como los negros y con los afros en Brasil, sino se trata del reconocimiento de su presencia y de su valor y de su protagonismo transformador en la sociedad brasileña. Entonces, la propia revisión historiográfica académica ha contribuido muchísimo para lanzar este protagonismo, para tenerlo en el centro. Los hechos históricos hoy, negros y negras han sido realmente los protagonistas de la historia de este país.
Vemos entonces cómo la samba no es tan solo un baile, sino también una plataforma para hacer una revisión historiográfica, como usted la llama. Y quiero preguntarle por algo, porque usted habla de la relación entre estas expresiones culturales y los pensamientos de la academia, porque hay un pensamiento específico afro-brasileño llamado el quilombismo. ¿En qué consiste el quilombismo y cómo se expresa en el Carnaval de Río? Entonces, el quilombismo es justamente traer la negritud, nuestras raíces, nuestros valores, valorizar esta negritud. Es un pensamiento de resistencia, es un pensamiento de valorización, de reconocimiento, de resignificación del papel de los negros y las negras en la sociedad brasileña. Entonces, el quilombismo, la cuestión de los estudios de samba, todas esas corrientes de pensamiento han contribuido mucho en el cambio de este carnaval y de las escuelas de samba de Río de Janeiro y también de Sao Paulo. También tenemos que reconocer que este movimiento es un movimiento de resistencia allí. Lo que hablamos mucho aquí en Río de Janeiro es que en la periferia ha traído esta historia, ha conquistado este espacio de la historia. Y tal como usted lo dice, la periferia de Río ha conquistado esta parte de la historia en gran medida porque la samba comenzó en las favelas. Desde principios de 1900 se comenzó a practicar de una manera continua. Pero ahora le quiero preguntar algo. Usted habla del quilombismo como una resistencia de las negritudes de Brasil. ¿Cómo esos actos de la resistencia de las negritudes y cómo el Carnaval de Río y la representación de las negritudes brasileñas allí le hacen frente, por ejemplo, a la violencia contra los afrobrasileños, que ya hemos visto múltiples casos de afrobrasileños asesinados solamente por su color de piel? Es verdad, es un proceso. El quilombismo, todas estas corrientes de pensamiento, de valorización y de resignificación, ellas han contribuido mucho en el acompañamiento, en el monitoreo de todos estos comportamientos de la población afrobrasileña. Entonces hoy tenemos en la sociedad brasileña todo un grupo de varias corrientes del quilombismo y estudios, pensamientos, intelectualidades interactuando en la denuncia y acompañando y reparando en la justicia todos estos derechos que se deben respetar de los ciudadanos brasileños, que los negros y las negras no son unos ciudadanos de segunda categoría, son ciudadanos brasileños y son patrimonio cultural histórico de la sociedad brasileña. Entonces tenemos estos grupos y es importante decir también que el carnaval en las escuelas de samba ellas nacen en la periferia. Son del suburbio carioca de Río de Janeiro y representa también la periferia de la ciudad de Río de Janeiro. Entonces nosotros, en el momento de la constitución de estos nuevos grupos intelectuales, buscamos reparación en la justicia. Una reparación en la justicia y una ciudadanía reivindicada entonces de las negritudes a través del Carnaval de Río de Janeiro. Carla López, gracias por estar con nosotros. Soy yo la que os agradezco y les invito a todos a acompañarnos en estas fiestas.